Les invito a que abran su Biblia, 1 Corintios capítulo 15. Vamos a leer un pasaje. Ruego, si queda alguien con su móvil encendido, por favor, manténgalo en silencio, como siempre digo, para que no hayan interrupciones. 1 Corintios, ¿sabe alguien quién escribió esta carta a los Corintios? Pablo, muy bien, el apóstol Pablo. Y quisiera comenzar contando una historia que probablemente usted habrá oído muchas veces. Es la historia de un predicador que fue muy popular en su momento y que fue un hombre utilizado por Dios de una manera muy poderosa. De hecho, cuando él hacía sus reuniones, Dios se glorificaba en aquel lugar porque no era la persona, no era el predicador, por muy popular que fuese, y siempre tengo que resaltar esto. Dios se glorificaba de tal manera que sucedían milagros en aquellas reuniones. Los enfermos eran sanados, los endemoniados eran liberados y mucha serie de cosas muy semejantes a esta. Este hombre Dios lo utilizaba con enseñanzas profundas y transformadoras, al punto que de diferentes lugares la gente se acercaba para escucharlo predicar, para escucharlo enseñar la palabra. Fue un hombre que experimentó también visiones, revelaciones de Dios. Dios le mostraba cosas que otras personas no habían experimentado ni vivido. Y esto gracias a que él nos habla de que él tenía una relación muy cercana a Dios, una relación personal y profunda con Dios. Y en esa relación de profundidad con Dios, evidentemente, Dios siempre habla. Dios enseña, Dios muestra cosas para que nosotros podamos aprender. Este hombre no solamente fue utilizado por Dios en esta serie de cosas, sino que también fundó iglesias en ciudades muy importantes. Y pudiera seguir hablando muchas cosas que Dios hizo por medio de él. Pero a su vez, debo decir que fue un hombre que sufrió en sus carnes también el rechazo y el desprecio de mucha gente, justamente por querer hacer la voluntad de Dios. Lo difamaron, lo criticaron y también incluso recibió en más de una ocasión varios golpes. Generalmente este hombre siempre trabajó con un equipo de colaboradores escogidos que lo ayudaban en el ministerio que él desarrollaba, algo muy similar, por ejemplo, al ministerio de Billy Graham, que usted habrá oído probablemente de ese predicador. Billy Graham siempre cuenta con un grupo de colaboradores, de personas que trabajan juntamente con él. Este hombre era así también. Un grupo de hombres y mujeres que compartían una misma convicción espiritual, compartían una misma visión y un mismo propósito. Y valga la redundancia que la semana pasada hablábamos de ese propósito. ¿Cuál era el propósito? Extender el evangelio de Jesucristo. Este grupo estaba formado por personas esforzados, talentosos, dispuestos siempre a seguir adelante. Y entre ellos algunos destacaban en una característica o en otra. Por ejemplo, habían jóvenes con mucha fuerza, había también personas de mayor edad con mucho conocimiento, dedicación, había gente que era muy noble de carácter. Vamos a decir que era un equipo que se complementaba bastante bien. Y uno de ellos, de manera particular, colaboró por más de 5 años en el ministerio de este hombre. Formaba parte, vamos a decir, de los más cercanos y los más íntimos a este predicador. Un hombre con talento, un hombre con mucha capacidad y dedicación, que era realmente un buen apoyo, y con toda probabilidad este hombre hubiese sido un gran ministro del evangelio. Sin embargo, algo pasó en la vida de este hombre. No hablo del predicador, sino de uno de sus colaboradores. Comenzó a suceder algo no de la noche a la mañana, sino de manera paulatina. Él comenzó a se sintió atraído y se dejó seducir por la comodidad, por el lujo, por la gloria humana, por una vida de desenfreno, terminando al final no solamente por abandonar el equipo, sino también el camino de la fe. Más tarde, este predicador le escribiría una carta a un amigo personal que él tenía contándole con tristeza todo lo que había sucedido. Este predicador es el apóstol Pablo.
y ese colaborador se llamaba Demas. Segunda de Timoteo 4:10 dice la palabra, Pablo escribiéndole a Timoteo, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Esa fue la razón. No fue una contrariedad, no fue porque tuvo un problema personal con otro miembro del grupo. Sencillamente su corazón se inclinó, se dejó seducir, se dejó atrapar por las cosas de este mundo. Y dice la palabra que se ha ido a Tesalónica. Y en alguna ocasión he mencionado algo de esto. Tesalónica, la palabra lo menciona ahí, pero Tesalónica era en su momento lo que pudiéramos decir una de las ciudades más importantes de la época. Una ciudad próspera, una ciudad comercial, una ciudad atractiva. Era el Nueva York de aquella época. Pero así como era una ciudad muy atractiva, dicen los estudiosos de la Biblia que también era una ciudad que estaba sumergida en el paganismo y la inmoralidad. Todo este cúmulo de cosas fue algo que atrajo, que sedujo el corazón de Demas al punto que decidió irse a ese lugar, no tanto por el lugar en sí, sino por lo que estaba sucediendo dentro de su corazón. Historias como esta, hermano, se repiten a diario en medio del pueblo de Dios, porque no estamos hablando de un grupo de personas que desconocían al Señor. Pablo y su equipo eran personas que conocían al Señor, que estaban extendiendo el Evangelio de Jesucristo. Y vuelvo a repetir, historias como estas son cada vez más comunes en el siglo XXI en medio del pueblo de Dios también. Y esto, hermanos, es un llamado de atención para nosotros, para que nos demos cuenta de lo importante que es mantenernos firmes en la fe. Amén. ¿Estamos de acuerdo de que es importante mantenerse firme en la fe? Sí, hermano, es importante. No lo tenga en poco. No lo considere como algo sin importancia. Es primordial el mantenernos firmes en la fe. Y mantener esa firmeza en el Señor muchas veces se convierte en una gran batalla. Y digo que se convierte en una gran batalla, sobre todo cuando de manera constante existen fuerzas que están actuando en contra de esa firmeza. Usted se preguntará, ¿de qué fuerzas estás hablando? Estoy hablando de fuerzas espirituales y de fuerzas humanas que se levantan a lo largo de nuestro camino para que destrozar o para que no sigamos adelante o destrozar nuestra firmeza o hacer tambalear nuestra firmeza en el Señor. ¿Fuerzas de qué tipo? Cuando hablas de fuerzas espirituales, estoy hablando de fuerzas demoníacas, de fuerzas satánicas. Sé que no nos gusta escuchar estas cosas, pero son una realidad. La Biblia lo enseña no una vez, sino muchas veces. Y si usted va al libro de Efesios capítulo 6 y versículo 12, nos dice la palabra, nos describe cuáles son esas fuerzas. Nos dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, número 1, principados. Número 2, potestades. Número 3, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Número 4, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso es una realidad, no lo podemos obviar. La Biblia habla acerca de eso. De ahí la importancia que en ese mismo contexto el propio apóstol Pablo dice, vestíos con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para hacer frente a todos estos ataques o estas fuerzas espirituales de maldad que quieren hacer tambalear tu firmeza y tu confianza en Dios. A veces, como es el caso de Demas, hay otro tipo de fuerzas seductoras. Es lo que llamamos el mundo. Y en Primera de Juan capítulo 2 y versículo 16 también este apóstol nos detalla perfectamente cuando hablamos del mundo a qué hace referencia. Dice la palabra, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Eso es lo que nos enseña las Escrituras. Y esto quiere decir que hay ataques que se presentan por medio de todo aquello que es no desagradable, no feo. Son cosas que son seductoras, atractivas, deseables incluso, pero que son contrarias a Dios. Y tienen que ver con esos malos deseos, con esas inclinaciones que van en contra de la voluntad de Dios y que el mundo nos ofrece también.
pero que atrae de tal manera que muchos sucumben, muchos caen bajo esas ofertas tan atractivas y seductoras, como es el caso de Demas. Recuerde que dice la Biblia, amó al mundo. De ahí la importancia que en ese mismo contexto el apóstol Juan, capítulo 2, versículo 15 de su primera carta, dice, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué dice eso la palabra? Porque hay una tendencia humana en nosotros a amar esas cosas, a buscar esas cosas, porque son agradables, son seductoras, son atractivas. Si fuese todo lo contrario, seguro que ninguno de nosotros tuviese la inclinación natural y humana de buscar esas cosas. Pero la Biblia nos advierte claramente, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. ¿Por qué? Por el poder destructivo que tiene sobre la vida de un cristiano. Y luego encontramos, hermano, esas fuerzas que tienen que ver con nosotros mismos. Lo que llamamos la naturaleza pecaminosa, esos deseos de la carne. Gálatas 5:17 dice, nos enseña que nuestra carnalidad se opone a agradar o hacer la voluntad de Dios. Por aquí hay asientos libres si desean sentarse. Por aquí, en esta parte de adelante. Dice la palabra en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y hay una lucha, hay una batalla ahí. Fuerzas que se oponen, hermanos, para que nosotros mantengamos nuestra firmeza en el Señor. Y quiero decirles un detalle interesante. Me gustaría que pensaran en ello, nadie se distraiga. Hay personas que ni siquiera se dan cuenta que en ocasiones ese desánimo en el que se ven envueltos, tal vez esa rebeldía interna consigo mismo donde no estoy conforme ni con nada ni con nadie, esa apatía que a veces nos abraza, ese desinterés por las cosas espirituales o ese interés repentino que a veces nos surge en el corazón por temas ajenos a las enseñanzas bíblicas, muchas veces se debe a una influencia de esa fuerza que están operando para atacar nuestra firmeza en el Señor. Y ni siquiera nos damos cuenta. Lo achacamos a que tengo un mal día o ya me siento así o por culpa de fulano y de mengano estoy desanimado, no tengo ganas de hacer nada y no nos percatamos, no somos capaces de discernir muchas veces que esos son esas fuerzas, llámese satánicas, esas fuerzas seductoras del mundo o de nuestra propia carnalidad que nos están atacando, hermanos, para desestabilizar nuestra firmeza en el camino del Señor, nuestra firmeza en la palabra y en nuestra convicción de quién es el Señor. Por eso digo que cuánto necesitamos el discernimiento de Dios para nuestra vida. Debemos pedirle al Señor, debemos hacer lo que está a nuestro alcance también para adquirir ese discernimiento. Hay el discernimiento natural que viene a través del aprender, del conocer, del investigar, pero hay un discernimiento que viene directamente de parte de Dios que nos ayuda a examinar, a valorar las cosas, no solamente del exterior, lo que está sucediendo en otros lugares, sino lo que está sucediendo en nuestra propia vida. Y el enemigo es muy astuto. Lo hemos dicho cuántas veces, hermano, o cuántas veces usted ha leído que el enemigo es astuto. Él nos engaña, nos da una imagen distorsionada de la realidad. Nos hace creer cosas que no son reales. No tenemos la capacidad muchas veces de discernir que justamente son esas fuerzas que están atacando nuestra propia vida. La firmeza es definida como algo que no se mueve ni vacila. No hay que ser un genio para entender esto, ¿vale? Firmeza es que no se mueve ni vacila. Firmeza es que no cede ante algo, ¿vale? Sea una idea, sea una convicción determinada que usted tenga. Cuando usted está firme, cuando ni siquiera las presiones de la vida, ni siquiera los problemas, las dificultades, los ataques, lo mueven de esa posición. Eso es firmeza. Y esta es la firmeza que el apóstol Pablo trata de transmitirle, le transmite a los creyentes de la iglesia de Corinto. Él les está diciendo sobre la importancia de no cambiar de opinión o forma de actuar con respecto a su fe en Cristo y sus convicciones acerca del evangelio que ellos habían recibido por boca del apóstol Pablo. No cambien de opinión, manténgase firme.
en lo que han creído, en lo que han recibido de parte del Señor. Y saben, hermanos, esto no fue algo puntual que pasó a los hermanos de Corinto. Si usted lee las diferentes epístolas que nos enseña la palabra, ya sean de Pedro, ya sean de Juan, una y otra vez nos hablan acerca de la importancia de mantenernos firmes en el camino de la fe. Por ejemplo, algo similar pasó en las iglesias de Galacia. Pablo escribe a estas iglesias y las llaman al orden. ¿Saben por qué? Porque también se estaban apartando, su firmeza se estaba tambaleando. Gálatas capítulo 1, versículo 6, dice la palabra, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice, estoy maravillado. Esa expresión maravillado no es una expresión que denote alegría. Estoy maravillado, no, ni gozo tampoco. La Nueva Traducción Viviente la define como estoy horrorizado, dijo el apóstol Pablo. Estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo, y están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia. No estamos hablando de una iglesia, estamos hablando de un grupo de iglesia en esa zona llamada Galacia. Ahí no solamente había una iglesia, sino habían varias. Y esta carta iba dirigida a todos. ¿Por qué? Porque la firmeza de esas iglesias estaban peligrando. Sus convicciones acerca de Dios y del evangelio estaban cambiando. Y hermanos, han pasado muchos años desde esa época. Pero hoy en pleno siglo XXI es terrible ver también, observar esas variaciones, esas fluctuaciones de manera de pensar en medio del pueblo de Dios. Unas veces declaramos creer algo y al día siguiente estamos creyendo lo contrario. ¿Por qué? Porque no hay firmeza en lo que hemos recibido de la palabra del Señor. Ver cómo hay creyentes incluso que están explotando las redes sociales. Hay algunos que tienen sus canales de YouTube y yo no digo que eso sea malo. Son herramientas que se pueden utilizar para el beneficio incluso de la obra de Dios o la vida de otras personas. Pero hay creyentes que utilizan toda esta serie de cosas no tanto para predicar el evangelio, que es lo que deberíamos hacer. Si se nos ha dado una herramienta, si tenemos la posibilidad de llegar a otros sitios lejanos predicando la palabra, sería bueno aprovecharlo, ¿cierto o no, hermano? Sería bueno. Sin embargo, hay muchos creyentes, tristemente, que lo único que hacen es criticar. Y no van a criticar otras religiones, otros grupos que son contrarios a ellos, sino sencillamente aún dentro del pueblo de Dios se dedican a ridiculizar, a manipular incluso la vida de otras personas, sencillamente porque no creen como ellos creen que debería ser. Se esconden detrás de frases y de argumentos muy religiosos, como que son los defensores de la sana doctrina y toda esta serie de cosas, pero lo único que están haciendo no solamente es desacreditar el evangelio, sino que están atacando la firmeza de muchos creyentes en Cristo Jesús. Y hermanos, la Biblia está llena de pasajes que nos llaman a hacer de la firmeza un estilo de vida. Es lo que nos enseña la palabra una y otra vez. Incluso la Biblia, y no se distraiga nadie, por favor, nos advierte a no bajar la guardia con respecto a nuestra firmeza en el Señor. La Biblia nos advierte a no dejarnos llevar en nuestras convicciones acerca de quién es Dios, dando constancia así de que vamos a ser atacados. Por eso nos advierte, por eso nos llama y nos llama a esa atención, cuidado, que puede pasar esto, puede pasar lo otro. Primera de Corintios capítulo 10 y versículo 12 dice la palabra, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Cuántos conocían ese pasaje? Amén. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo te pregunto en esta mañana, hermano y hermana que me estás escuchando, ¿te consideras un creyente firme en Dios? Eso es algo que uno debe responder a sí mismo. Te hago la pregunta nuevamente, no hace falta que me responda. ¿Te consideras un creyente firme en Dios? ¿Cómo se nota que eres un creyente que está firme en sus convicciones? No es que yo
voy a la iglesia o llevo tantos años en el camino del Señor. Mire, llevar muchos años en el camino del Señor no significa que hay firmeza en nuestros corazones respecto a quién es Dios. Uno puede ser fiel a una organización, a una iglesia, a una rutina, a una buena costumbre por años y aún ni siquiera tener claro qué es lo que cree o lo que no cree. Si te hiciéramos una encuesta en esta mañana de manera personal, 1 a 1, hiciéramos una encuesta respecto a lo que la Biblia dice con relación a tantas doctrinas, ¿sabrías responder a ello? ¿O sencillamente nuestro conocimiento se limita a que Dios nos ama? Que lo cual es correcto y es bíblico. Tal vez se limita nuestro conocimiento a que Cristo murió en la cruz del Calvario, cierto. Pero ¿está solamente en eso o hemos avanzado o hemos crecido? ¿Cuántas veces nos dice la palabra, incluso el apóstol Pablo escribiendo a los de Corinto? Dice, le tengo que hablar como a carnales. Ustedes son carnales, tengo que hablarles como a niños en Cristo. En otras partes de las Escrituras dice, ustedes debiendo ser ya maestros, tienen la necesidad de que se os enseñe los primeros rudimentos, las cosas más básicas de la fe. ¿Por qué? Porque no había convicciones, no había una firmeza, no había un crecimiento espiritual en la vida de esas personas. Y fíjate que el autor de la Escritura dice en esa parte, debiendo ser ya maestro. ¿Qué significa eso? Que había pasado un tiempo determinado. ¿Cuánto? No sabemos exactamente, pero había pasado un tiempo y en ese tiempo se sobreentendía que la persona debía haber crecido espiritualmente. ¿Cuántos años han pasado y seguimos sabiendo solamente las 4 cosas? Y gracias que las sabemos, por lo menos. Pero la idea se trata de ir avanzando. ¿Por qué? Porque eso va a fortalecer nuestras convicciones de quién es Dios. Y vamos a ser personas más efectivas en el reino de Dios cuando tenemos esa firmeza. Segunda de Pedro, capítulo 3 y versículo 17, yo se lo leo. Dice el apóstol Pedro, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. ¿Sabe lo que significa la palabra guardar? No es coger algo y meterlo en un sitio. En este contexto, de manera particular, la palabra guardarse significa protegerse, tener cuidado. Dice Pedro, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Tome nota de estas expresiones. Mire que no caiga, guardaos, arrastrados, caigáis de vuestra firmeza. ¿Qué me está diciendo este pasaje? Mire, indirectamente lo que me está diciendo es que tú eres el principal responsable de tu firmeza en el Señor. ¿Me entendió? Tú eres el principal responsable de tu firmeza en el Señor. No es que yo ya soy así o bueno, yo ando de esta manera porque mi mujer, no es porque mi marido, no es que es el trabajo, no es que son los chicos, no es que es el diablo, no es que es esto y lo otro. Y sacamos una lista tremenda para justificar nuestra falta de crecimiento y nuestra falta de firmeza en el Señor. Pero lo que la palabra me está enseñando a mí es que yo, de manera personal, soy responsable de mi propia firmeza en el Señor. Igualmente tú, hermano. Y sabe que también me dice el pasaje que debemos tomar todas las medidas necesarias para no caer de esa firmeza, sino antes bien reforzarla. Y esto, hermano, es un tema serio que debe ser tomado en consideración en la vida de cada uno de nosotros. ¿Saben por qué hay tantas personas que están soportando persecución? Que están soportando que sus hijos sean asesinados, que le quiten todos sus bienes, que los tiren a la calle en algunas partes del mundo. ¿Sabes por qué soportan todo eso? No, es que son muy guay. No, es porque hay una firmeza en sus corazones de quién es Dios en su vida. Y como dijo el apóstol Pablo, todas esas cosas las tienen por basura, por ganar a Jesucristo. Y uno llega a ese momento cuando hay una convicción firme. Y la Biblia está cargada, lea Hebreos capítulo 11, de hombres y mujeres que sufrieron y pasaron e hicieron tantas cosas. ¿Por qué lo hicieron? Por fe, por convicción. Esa convicción de Dios en su vida, por la fe fulanito hizo, por la fe menganito hizo lo otro, por la fe el otro, por la fe y así sucesivamente. ¿Estaríamos nosotros dentro de esa lista tal vez? Evidentemente no la estamos, pero
pudiéramos igualar nuestra vida a la de esas personas y decir, por la fe y por la convicción que tengo en Dios, he hecho esto, he tomado aquella decisión, estoy haciendo tal cosa. O sencillamente somos como esa veleta. ¿Saben lo que es la veleta, cierto? Lo que se pone en lo alto de una casa. No sé si tiene otra connotación en algún otro lugar, me perdonan si es una palabra fea. Pero la veleta, cuando da el viento, se va en dirección al viento y así sucesivamente en lo alto de la casa, esa veleta se mueve en dirección a lo que vaya el viento. ¿Somos de ese tipo de personas? ¿O somos personas firmes que independientemente de los vientos que vengan, nos mantenemos firmes en el camino del Señor? La Biblia, hermano, nos insta a ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor. Eso dice la palabra en Filipenses 2:12, ya hemos hablado de ello en alguna ocasión. Yo te pregunto, tanto para ti como para mí, es una pregunta general para todos. ¿Qué estás haciendo para fortalecer tu vida espiritual? Si estás haciendo algo. ¿Te ocupas, como dice el texto, en aquellas cosas que tienen que ver con tu relación con Dios? ¿Te estás ocupando? Como dice Filipenses, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué estás haciendo para ocuparte de tu salvación? ¿Qué estás haciendo para crecer espiritualmente? ¿Estás haciendo algo? ¿O por el contrario para ti esto es un tema irrelevante, que no trasciende, que no va más allá de una reunión un domingo, un día entre semana para escuchar cosas acerca de Dios? ¿Qué representa para ti todo esto? Miren, y estoy avanzando ya para ir terminando. El hecho de que la Biblia nos llame una y otra vez a la firmeza, y lo hace con bastante frecuencia, es razón más que suficiente para entender lo importante que es en nuestra vida. No solamente fue Pablo, fue Pedro, fue Juan. El mismo Señor Jesucristo nos habla de la importancia de velar para no entrar en tentación. Todos los personajes, todos los escritores del Nuevo Testamento nos hablan de la importancia, de una manera directa o indirecta, de cuán importante es estar firme en el Señor. Porque cuando usted y yo carecemos de una fe firme, corremos peligro, hermano. Y usted dirá, ¿peligro de qué? ¿De qué estás hablando? Corremos peligro, por ejemplo, como dice Pedro y hemos leído anteriormente, de ser arrastrados. Arrastrados, algunos llaman por vientos de doctrinas. Y cuando hablo doctrina, no lo relacione directamente con temas religiosos. La palabra doctrina es muy amplia, significa enseñanza. Pueden ser corrientes de pensamientos que no necesariamente estén relacionadas con la palabra de Dios. Pueden ser corrientes filosóficas en este mundo ajenas a la palabra de Dios. El versículo que hemos leído anteriormente dice, no sea que arrastrados por el error de los inicuos. ¿Sabe lo que es el inicuo? A nadie, no usamos esta palabra con frecuencia, ¿verdad? Nadie le dice, oye tú inicuo. No, eso no es así normalmente. El inicuo en este pasaje en concreto es traducido como libertinos. Eso sí sabemos lo que es, ¿verdad? Los libertinos. O sea que Pedro estaría diciendo, no sean que arrastrados por el error de los libertinos. Algunas traducciones dice perversos o malvados, dice caigáis de vuestra firmeza. Y es increíble, hermano, la cantidad de libertinos que pululan en las iglesias y que tuercen la gracia de Dios para ir incluso contra la fe. Y no hace falta ir a buscarlos ahí afuera, en la calle, en el mundo secular, sino aún en medio de las iglesias. Le voy a dar unos datos que probablemente ya usted sabía. ¿Cuántos sectores del cristianismo, vale? El abanico del cristianismo es bastante amplio. ¿Cuántos sectores del cristianismo han abrazado conductas contrarias al mensaje bíblico, a la enseñanza bíblica? Por ejemplo, hay iglesias que se denominan cristianas que celebran matrimonios del mismo sexo y lo ven como algo normal. ¿Usted cree que eso es normal? No, no lo es. Nadie dice amén por si acaso alguien se ofenda, pero no lo es. La Biblia lo condena como una aberración, una perversión y un pecado. Dos personas del mismo sexo que se unan en matrimonio. Hay iglesias cristianas no solamente que lo aprueban, sino que de alguna manera a través de ese acto están como si fuera santificando eso. Y eso es una aberración.
Se promueve en algunas iglesias del ámbito cristiano el materialismo como estilo de vida. Y es lo que se suele llamar, y usted lo ha escuchado mucho, la teología de la prosperidad. Usted tiene que ser rico, usted tiene que tener lo mejor, usted no puede ser pobre porque la pobreza es una maldición. Y así sucesivamente, toda esta serie que llevan años, no es nuevo ahora, llevan años metiéndose dentro de las iglesias. ¿Eso qué es? El producto de los libertinos, hermanos, de los inicuos. Adoración y oraciones a ángeles protectores. Usted le sorprenderá, algunos no tal vez, pero hay iglesias donde se adoran ángeles. Se le pide a los ángeles para que protejan sus vidas. Y esto dentro del contexto cristiano. En algunas se ridiculiza incluso la figura de la iglesia tradicional. Esto está a la orden del día. Usted ve cualquier Facebook por ahí de cualquier persona relevante dentro del mundo cristiano, pareciera que tiene una nueva revelación y lo único que hace es ridiculizar la iglesia, la estructura de la iglesia, aún la propia Biblia. Se practica la adivinación y otras tendencias extrañas dentro de muchas iglesias y quieren relacionar esto, ¿sabes con qué? Con la obra del Espíritu Santo. Y no deja de ser adivinación. ¿Qué son estas cosas? Tendencias de libertinos que seducen a la cristiandad también. Cada día aparecen nuevas revelaciones. Es raro el día que usted no va a sus redes sociales y encuentra a alguien que dice, no, el Señor me ha mostrado esto, lo otro, aquello, y te traen una nueva revelación, enseñanzas que parecen bíblicas porque utilizan la Biblia para justificar ese pensamiento. Un pensamiento que tal vez es muy atrayente y seduce a muchas personas. Permítame decirle algo más. No toda enseñanza que hace mención de la Biblia es bíblica. ¿Me entendió? No toda enseñanza, da igual donde usted la reciba. Ya se la puede decir el vecino que dice que es cristiano. Usted lo puede ver en un vídeo, en una película, o lo puede leer en un libro. No toda enseñanza que hace mención de la Biblia es bíblica. ¿Qué utilizó Satanás para tentar a Jesús? La propia palabra de Dios. Por otro lado, hermanos, la idea de ser arrastrado, como dice Pedro en este pasaje, la idea de ser arrastrado significa que te mueve o te traslada de una forma de pensar o creer. ¿Vale? Todas estas tendencias que he mencionado, y esto es solo una mínima parte de todo lo que hay, tiene el efecto de trasladarte de una forma de pensar o de creer a otra. Y puedes verte viviendo de una forma incluso contraria a la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el no tener una firmeza podemos correr el peligro de ser arrastrados? No solamente eso, sino de ser engañados por el diablo. Y el diablo dice que él es el enemigo de nuestras almas, eso lo dice la palabra. Él es el adversario. El adversario significa alguien contrario y es alguien que está trabajando todos los días, inventando lo que tú menos crees para que desistamos de seguir a Jesús y para que no disfrutemos la vida en abundancia que Él nos ofrece. El mismo Pedro, su primera carta, capítulo 5, verso 8, dice, vuestro adversario el diablo como león rugiente, y conocemos este versículo de memoria. ¿Cómo anda? Alrededor buscando ¿a quién? Devorar. No dice con quién entretenerse, jugar, tener una conversación amena, hablar de política. No. La intención del enemigo es devorar y destruir tu vida. Pablo en esa misma línea de pensamiento, 2 Corintios dice, no ignoramos sus maquinaciones. No ignoramos de que Él está trabajando de manera constante para afectar tu firmeza en el camino del Señor. Ahora la pregunta es, ¿qué podemos hacer ante ese enemigo? La mayoría de nosotros diría, bueno, pues de acuerdo a lo que dice la Biblia debemos resistirle. Eso es lo que dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo, ¿y qué pasará? Él huirá, Él no se juntará más, no, Él huirá de nosotros, dice la palabra. Ahora, si eso es lo que podemos hacer, resistirle, ¿cómo lo conseguimos? ¿De qué manera vamos a resistirle? ¿O cómo le quieres resistir? El apóstol Pedro nos enseña cómo. Dice, al cual resistid firmes en la fe. ¿Se dan cuenta para qué es necesaria la firmeza en la fe?
para resistir al diablo. Y la pregunta es, ¿cómo puedo resistir al diablo si ni siquiera en mí hay firmeza en la fe, en lo que yo incluso declaro creer, ni siquiera lo tengo claro? Si no hay firmeza en nuestra vida, ¿vale? Porque pensamos que resistir al diablo se limita a te reprendo diablo, te reprendo aquí y allá y pensamos que ya está. El diablo se ríe de nosotros cuando hacemos eso. Hay que resistirlo en la fe. Pero si no estamos firmes, ¿qué resistencia podemos hacer? Por eso hay muchos creyentes totalmente desanimados en el camino del Señor. Caen un día y al siguiente día también y al otro también. No es que el diablo, vale, pero es que la Biblia dice que le podemos resistir. Pero vuelvo a lo mismo, si no hay una firmeza en tus convicciones, en quién es Dios en tu vida, si no hay una firmeza en la palabra en la cual tú dices creer, ¿cómo vas a resistirle? Es imposible. La falta de firmeza afecta nuestra constancia también, hermano. Santiago 1:8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Estamos de acuerdo? Lo dice la palabra. Pero no solamente el hombre, está hablando en términos genéricos, la mujer también. De doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mire, una de las versiones de la Biblia, concretamente, Palabra de Dios para Todos, dice de este versículo: el que duda es inestable en todo lo que hace. El que duda es inestable en todo lo que hace. La falta de una convicción firme con respecto a nuestra fe genera inconstancia en nuestro caminar como cristianos. ¿Lo entendió lo que dije, hermano? Y eso que lo dije despacito, ¿eh? La falta de una convicción firme en tu vida y en la mía también, de tener las cosas claras con respecto a quién es Dios, de tener una fe fundamentada en la palabra. Si no tenemos eso va a generar en nosotros un carácter inconstante en nuestro caminar como cristianos. Hoy sí, mañana no. Camino durante una época y durante otra época dejo de caminar. Y pareciera que si sacamos un perfil de cómo ha sido nuestro caminar, es un caminar, ¿verdad? No es una línea recta, sino pareciera que está lleno de vaivenes en el camino. Fíjate hasta qué punto puede afectar la falta de firmeza en nuestra vida como cristianos. Una cosa más a la que nos exponemos, y con esto voy terminando, hermano, es que si no hay firmeza en tus convicciones de quién es Dios y en su palabra, la posibilidad de desviarnos de la verdad del camino del Señor va a estar siempre presente. Dios nos llama a un crecimiento y una madurez espiritual. La Biblia dice que debemos crecer hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Este y otros términos nos hablan de una constante actitud de crecimiento. Y no solamente eso, Dios siempre nos da los medios, las herramientas para que nosotros podamos crecer, a efecto de que no tenemos excusa alguna para no crecer. Y si no crecemos y nos mantenemos firmes en nuestra fe, la posibilidad de desviarnos de la verdad siempre está presente. Es posible que usted diga, yo no estoy de acuerdo, me parece muy bien su opinión. Pero la Biblia dice en Santiago 5:19, hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, y continúa el versículo hablando, ¿de qué está diciendo? Usted, mire, usted no se puede extraviar de un lugar donde no está, ¿vale? Por lo tanto, extraviarse significa que estuve en un lugar determinado y dejé de estar. Y Santiago está diciendo, nos está hablando de si alguno de vosotros se ha extraviado de qué, de la verdad, hermanos. Si uno no tiene firmeza, corremos el peligro de extraviarnos de la verdad de Dios. No necesariamente a veces detrás de otras religiones o de otros pensamientos, de otra doctrina, sino fíjate, uno se puede extraviar aún en nuestros propios razonamientos y comprensión de la propia palabra de Dios. Es muy común en un estudio bíblico, en un momento donde se está estudiando un pasaje de las Escrituras, que algunos de nosotros, después de leer, de entender algún pasaje, decimos, bueno, pero yo creo, yo pienso, a mí me parece. Y a veces le damos más peso a esa opinión que tú tienes, a ese razonamiento al que tú llegas, que a la propia palabra de Dios.
¿Y sabes qué? Terminamos extraviándonos en nuestro propio razonamiento para no estar culpando a otras religiones, para no estar culpando a otras doctrinas extrañas que se meten en la iglesia. A veces nos extraviamos de la verdad, sencillamente dejándonos llevar por nuestros propios razonamientos. Esto es bíblico, por supuesto. Romanos 1:21, la Nueva Versión Internacional, dice: se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Fíjate hasta qué punto. El que tú crees, el que tú piensas, el que a ti te parece, te puede incluso hacer extraviar de la verdad. Hermanos, debemos tener presente, debemos considerar, debemos tomarnos en serio nuestra firmeza en el camino del Señor. Tú estás siendo atacado, ¿te des cuenta o no te des cuenta? Tú estás siendo atacado por fuerzas espirituales de maldad, por tu propia carnalidad, por lo que el mundo nos ofrece de una manera subliminal. Están influenciando, están atacando, están mandándonos mensajes que nos hagan dudar acerca de nuestras convicciones en Dios y en su palabra. Somos llamados a tener una fe firme, una fe sólida, basada no en nuestras opiniones, no en nuestras preferencias, sino en lo que Dios ha revelado en las Escrituras. Termino diciendo, hermano, de que necesitamos adquirir y andar en esa firmeza. ¿Estás interesado en ello? ¿Estás interesado en ser una persona firme en sus convicciones? Bien, eso se va a saber después de que salgas de este lugar. Cuando llegues a tu casa, cuando te levantes mañana, tu día a día va a reflejar realmente si tú estás interesado en tu firmeza en el Señor. Aquí probablemente, y tenemos la convicción del Espíritu Santo sobre nuestra vida, nos damos cuenta, el Espíritu nos convence, nos trae la convicción de que realmente sí, necesito afianzar mi fe en el Señor, necesito crecer espiritualmente, necesito tener una fe firme. Pero luego al salir de aquí, no digo que vaya a suceder, ojalá y no, sino que tomemos carta en el asunto. Pero a veces al salir de aquí, nos envolvemos en las prisas de todos los días, en los quehaceres, en los agobios, en los problemas, en las redes sociales, en esto y lo otro, y llegamos al final del día, al final de la semana y al final del mes igualmente o peor. ¿Por qué? Porque no hemos hecho absolutamente nada para fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo. La semana pasada hablé acerca del propósito de la iglesia. ¿Alguien lo recuerda? Gracias, Oscar. Hablamos acerca del propósito de la iglesia, pero una iglesia que no está firme en sus convicciones, una iglesia que no está firme en Dios, que no tiene una fe fundamentada en la palabra, no puede cumplir con el propósito de Dios, no puede, por mucha ilusión que le ponga. Por mucho entusiasmo y anhelo que diga, sí, voy a cumplir con el propósito de Dios. Si no hay firmeza en tu corazón y en el mío de quién es Dios, si no conocemos al Dios de la Biblia, no en teoría, sino en experiencia, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Cómo vamos a cumplir con el propósito de Dios? No nos engañemos, hermanos. De ahí la importancia para ti y para mí también de fortalecernos en la fe. Termino con 1 Corintios 15:58. Dice la palabra, tienen su Biblia abierta ahí, es un versículo bien conocido. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Fíjese solamente en el orden de estas cosas. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Si no hay firmeza, no hay constancia. Si no hay constancia, probablemente no va a haber crecimiento. Si no hay crecimiento, no va a haber un trabajo eficaz para el Señor. Todas las cosas están enlazadas, conectadas unos a otros. Y eso es lo que nos enseña este versículo. ¿Quieres ser eficaz en el reino de Dios? ¿Quieres cumplir con el propósito de Dios? Debes crecer. Debes ser constante, pero para todo ello debes tener una fe firme
en Dios, quién es Él y en su palabra. Así que el animo en esta mañana, hermanos, que crezcamos en la fe, que te preocupes, y es una palabra que aplico para mi propia vida también. Nos preocupemos todos juntos por tener una fe firme. Que venga lo que venga otro COVID, que venga un problema y nos toque en la puerta de la casa, que venga una época de necesidad en nuestra vida, que venga lo que tenga que venir. Si hay una fe firme en Dios, nosotros vamos a salir adelante, victoriosos en medio de esa situación. Yo no digo que no va a doler, no digo ni siquiera que no va a molestar. Es posible que moleste, que nos cause algún disgusto, que no nos agrade la situación. Pero como dijo el apóstol Pablo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro, dijo el apóstol Pablo, seguido de ese versículo, que Él me protegerá, guardará o hará lo que tenga que hacer. Puedes decir de ti mismo con respecto a tu fe, yo sé en quién he creído. Puedes decir, estoy seguro de lo que la palabra de Dios enseña sobre esto. Si no es así, preocúpate por ello. Amén.